Continuamos en estos 40 años de democracia con actores principales en la cocina de la democracia desde el inicio y de su proceso en Salta. Y indiscutiblemente Manuel Santiago Godoy es un símbolo del peronismo, pero además que ha transitado, como él bien lo dijo, de 1983 hasta aquí, por todas las versiones del peronismo en Salta desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, y fue defensor ferviente de las políticas públicas del Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados. ¿Cómo se logró esa tarea? ¿Fue de impronta propia? ¿Fue una decisión de los gobernadores de entregarte vos esa facultad de defensa de la legislación impulsada por el Poder Ejecutivo Provincial en la Cámara? No, bueno, a mí me parece que yo empecé en la legislatura de la provincia siendo gobernador Juan Carlos Romero. Trabajé 1 o 2 años antes como secretario en el Ministerio de la Producción, cuando el Ministerio de la Producción era la vedette del armado político institucional de Juan Carlos Romero para esa época, que venía acordate que venía de una época donde yo digo que esta provincia era inviable, razón por la cual rescatamos, no me cabe duda que los primeros años de Romero fue para rescatar esta provincia que estaba destrozada, no se pagaban los sueldos, se pagaba tardíamente. A partir de mi inicio en la legislatura en 1999, yo digo por solvencia propia y por pararme a mirar, en la legislatura estaban los radicales, los renovadores, ya había a los 2 años ya había el Partido Obrero estaba representado por Pablo López. Pablo López, que del plan se fue pensó que le era más fácil la concejalía y Pablo López entró de diputado. Y a partir de allí empecé a plantearme una discusión política interesante y advertí la posibilidad de que, siendo un representante de la capital, de conducir y dirigir el bloque justicialista. Conseguí la unificación de toda la Cámara de Diputados y después de un par de años, era Pedrosa el presidente, lo apoyé a Pedrosa. Y después de un par de años me eligieron presidente de la Cámara, en el cual estuve casi como 16 años. Que fue una época realmente donde la Cámara explotó políticamente, yo siempre digo, era el aeropuerto de intermedio de todos los conflictos populares que había en Salta. Iban primero a la Cámara de Diputados, después iban para el Gran Burgo, después iban a otro lado, pero siempre había una voz y una mirada que le prestaba atención a todos los conflictos. Éramos como un amortiguador del Poder Ejecutivo y me parece que el Poder Ejecutivo institucionalizó muchas leyes interesantes en esa época y la Cámara de Diputados tuvo un rol importante en cuanto a la legislación, pero mirando con el tiempo, creo que la clave está en la actuación del Poder Ejecutivo. O sea, el gobernador es el que decide los presupuestos, decide a quién le da plata, cuál es lo que se va a llevar adelante, qué es. Los legisladores debe haber más de 100 leyes de mi autoría vigente en esta provincia, después de tantos años seguramente, pero quiero contarte que me parece que hay leyes que yo me las recuerdo ahora y que no están vigentes, pero no tienen ninguna aplicación porque el Poder Ejecutivo no le pone presupuesto. Entonces, Salta tiene la legislación al estilo Suiza de la defensa del derecho de las mujeres, de defensa contra la violencia, todo eso. Sin embargo, al no ponerle presupuesto, me parece que hay un montón de letras que es letra muerta, fertilización asistida, el tema de la economía agrícola, de los pequeños productores, los poseedores, tampoco le han puesto plata, el tema de aporte hacia la cultura que tiene que ver con la producción cultural, los audiovisuales, tampoco le pusieron plata. O sea, hay una deuda, me parece, del Ejecutivo en la buena identificación de los presupuestos para determinados sectores. Hay una buena participación que me parece que ahora se vino abajo porque hay como una idea de que la Cámara de Diputados tiene que desaparecer un poco. Entonces como que no se la siente. He visto que el Senado ha tenido una recuperación importante con el gringo Marocco en cuanto a su actuación política, pero yo creo que forma parte de una estrategia de cada gobierno a quien vas a privilegiar en la discusión. Tanto Romero, en la última etapa, como Urtubey,
privilegiaron la discusión política en la Cámara de Diputados y constituyeron, y en eso yo sí debo reconocer que fui parte importante, en el actor principal de la discusión política, no de la toma de decisiones, pero por lo menos de la discusión política de la provincia de Salta, la Cámara de Diputados. Bueno, con contradicciones, con errores, con aciertos, pero para mí eso fue, y fue una cosa que se impuso por la gran diversificación y que los partidos políticos tenían identificación. No existía este manchancho. Este manchancho empezó fines de la etapa de Romero y después Urtubey lo recrudeció esto. Vos sos, no sos, venía acá, tenía un partido. No existían los frentes, existían. El PJ era frentista, pero eran uno o dos partidos que estaban, no era una cosa como está ahora, y me parece que eso perjudicó la convivencia política, la preparación y la capacitación. De repente empezaron a aparecer dirigentes que pensaban que la Cámara de Diputados era una extensión del Poder Ejecutivo, entonces se preocupaban en la discusión política, en la oferta electoral, decían yo voy a apartar calles, yo voy a hacer esto, y cuando en realidad no es la tarea de la Cámara de Diputados. O sea que eso es en términos. Hoy me parece que es otra cosa. Bueno, será una adaptación a los nuevos tiempos. Yo creo que la Cámara, que hay que retornar a esa Cámara importante, de discusión política importante, como venía siendo, y de participación activa. Me parece que incluso la concreción de dirigentes políticos importantes surgían siempre a partir de la Cámara. Ahora no veo esa razón, así que así de simple. Me parece que la dirigencia política se fue cayendo porque a los gobernadores de turno le convino, una vez que le conviene, una vez que ya pasó, ya ahora con la distancia lo miro, obviamente que no estoy retirado, pero lo miro a la distancia y veo que la última época de Romero, los últimos 4 años y casi toda la época que estuve ahí, llevaron a la política a este estado que le terminó conveniendo, y hoy Gustavo Sáenz lo repite con mayor énfasis. O sea, vos te das cuenta que Gustavo pone esta cosa que parece una ley de lema nuevamente. O sea, que me parece que los que llegan, bueno, aparecieron los outsiders de la política por participar en programas televisivos, por hacerse conocidos por bailar, qué sé yo, los medios de comunicación. No es que no tengan oportunidad, me parece que la tienen, pero a mí me interesa que hoy, que la política la gente esté enojada con la política, recuperemos nuestra credibilidad a partir de una discusión desde la política, sí, no señor. Desde otro medio diciendo, yo no tengo nada que ver con la política, pero aquí estoy. No, yo creo de la política, yo creo que se debe discutir, y desde ahí plantearle una nueva esperanza que la gente nos crea. Hoy absolutamente no nos crea. Carlos, ¿por qué el radicalismo fue cediendo espacio, cediendo lugares? Esto sucedió en la crisis después de esa intención de apoyar a Ulloa y no la integración de Camisar en el gabinete de Ulloa. Ahí empezó el declive del radicalismo. ¿Fue absorbido el radicalismo por los dirigentes, por el Partido Renovador en ese momento del gobierno de Ulloa? Ya lo dije, yo creo que el cáncer del radicalismo, no solamente acá en Salta, sino en todo el país, fue las luchas internas salvajes, que luchaban por un posicionamiento de poder político, de ambiciones personales, sin un programa, sin una ideología. Y eso fue lo que lo relegó al radicalismo en Salta a ser una tercera fuerza en aquellos años. Y surgió como alternativa el Partido Renovador, porque dentro del radicalismo había correligionarios que habían sido cofundadores del Partido Renovador, como el caso de Néstor Salvador Quintana, que fue intendente de Salta, como el caso de Rodolfo Aniceto Fernández, que fue diputado radical en el 63, después fue intendente del gobierno militar de Rosario de la Frontera, y fue intendente de Salta cuando fueron los 400 años. Luego fue senador por Rosario de la Frontera, que le ganó a mi padre por 40 votos, que era candidato a senador en el 83, y fue después ministro de gobierno en el 85. Entonces, creo
en mi opinión, yo particularmente he tenido cargos partidarios. Yo he sido 3 veces presidente del partido, presidente de la convención, presidente del partido en Rosario de la Frontera, convencional nacional. Yo he tenido el honor de proclamarlo candidato a presidente a Raúl Alfonsín en julio de 1983 en la convención de Parque Norte. En el 85 estuve siendo delegado al Comité Nacional por Salta. Presencié el famoso discurso de Parque Norte de Raúl Alfonsín en noviembre del año 85, en donde plantea la ética de la solidaridad. No podemos permitir que la miseria pase rozando a nuestro lado, no nos podemos hacer los distraídos. Eso ha sido el pensamiento de Raúl Alfonsín, que murió sin ir a un juzgado, nunca, igual que Arturo Illia. No puedo decir lo mismo de la Rúa, con quien tuve un trato personal muy cercano a través de su compadre, mi amigo, el Langosta Saravia Day, ¿sí? Pero lamentablemente de la Rúa con Cavallo fue un desastre. Y el propio Alfonsín con Duhalde, y esto lo sé yo por testimonio de personas que participaron ahí, fueron los que le exigieron la renuncia a Fernando de la Rúa. Esto es las disputas internas que han socavado no solamente a mi partido, sino a la sociedad y a la política en general. Hoy hay un descreimiento de la política y, como bien dice el indio, a la política y a la democracia la tenemos que recuperar con más democracia, con mejor democracia. Y este es el desafío de los políticos, de los candidatos. Mi hijo es candidato, el hijo de él también es candidato, ¿sí? Y tienen que dar testimonio de esas cosas. Tienen que dar testimonio de eso, porque si no la gente y la juventud, lamentablemente, según dicen las encuestas, están detrás de Milei. Milei es un oportunista, es un extraterrestre con las cosas que pretende hacer. Si vos necesitas, tenés que vender un brazo, el endiosamiento del mercado y sacar al Estado y que gobiernen los empresarios. Que fueron también los errores que cometió Alfonsín en la segunda parte de su gobierno, que apoyaron a los capitanes de la industria con ingentes sumas de dinero y ellos entraron en lo que se llama la valorización financiera, o sea, la bicicleta financiera que inauguró Martínez de Oz. Y eso significó terminar con la industrialización del país. La industrialización del país se inicia a raíz del crack financiero de la Bolsa de Nueva York de 1929. Se inicia tímidamente en el año 30 con lo que se llamaba la oligarquía vacuna, porque la Argentina tenía una relación bilateral con Inglaterra. Ellos manejaban los frigoríficos, nosotros les mandábamos las carnes y ellos nos mandaban los zapatos hechos con los cueros argentinos. Eso se terminó porque ya no, Inglaterra, que también sufrió por la crisis, no podía producir eso y se empezó a producir eso, pero tuvo una importancia durante la época de Perón. Se industrializó el país. Y esto persistió hasta que vino Martínez de Oz. Y esto, en los estudios de historia, porque te comento que yo estoy haciendo una licenciatura en historia, un posgrado en la Universidad Católica, y está demostrado que eso se le llama la valorización financiera, pero era la bicicleta financiera. Entonces cayó la industrialización del país. Y esto, lógicamente, afectó a todos, también nos afectó en Salta, nos afectó en Buenos Aires, le afectó al país. Porque yo soy un convencido que la situación mundial de la economía tiene que ver con las economías locales. Nosotros tuvimos una etapa en el primer gobierno de Kirchner
que la soja valía $650 la tonelada y ahora vale 300 con una retención del 35%. Yo vengo de una familia del campo. Mi bisabuelo compró ese campo donde nació Juana Manuela Gorriti en el año 1884, compró 25.000 hectáreas y tuvo 3 hijos y uno de esos hijos era mi abuela. Cuando yo era chico, en el campo había 10.000 vacas y eran 10.000 hectáreas. Bueno, eso después por el tema de las herencias y de las sucesiones se fue fragmentando. Pero vuelvo a reiterar, cuando había prosperidad en el mundo, había prosperidad en el país. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial y Argentina se convierte en el granero del mundo, Perón, que le declara la guerra al eje el 30 de abril de 1945, porque Perón, seamos realistas, él tenía una formación y era admirador de Mussolini. Perón, más que un líder, fue un militar, él era general. Y fue lo primero que le exigió a Lanusse, cuando se pactó el regreso de Perón en el año 1972, le exigió 2 cosas: que le devolvieran el título de teniente general y el cadáver de su esposa. Bueno, es una mirada media chiquita de Perón. O sea, una mirada bien radical de Perón. Digamos, claro que sí. Perón es... No, yo lo rescato a Perón, perdón. Jefe de un movimiento Sí. que Perdón, cambió la Argentina. Sí, adelante, sí. No, después, solo quería decir, hicieron en inteligencia artificial una encuesta, en esta inteligencia artificial que es una cosa entornada, sobre cuál fue el mejor presidente de la Argentina. ¿Saben qué dijo la gente? Juan Domingo Perón, el mejor presidente de la Argentina. Bueno, ¿no? yo tengo otra encuesta. Bueno, está bien. Claro, el mejor presidente fue Raúl Alfonsín. Pero, ¿Y sabes quién me da la razón? Milei. ¿Quién es el peor presidente que hubo? Alfonsín. Entonces, esa es la contracara. No, bueno, Milei no tiene capacidad para decidir quién es el mejor y el peor. Lo que yo rescato de Perón, Milei. porque no soy antiperonista. ¿Ah? Los radicales tienen algún... No, hay muchos radicales que no son radicales, son antiperonistas. Así puede ser. Yo no soy de esos, y ustedes lo saben. Pero ha visto que... Ustedes lo saben, No, yo he tenido una sí. buena convivencia. medio gorilita, digamos. No, yo no. En el sentido de lo que Claro, Perón nombraba como yo- gorila, ¿viste? Yo no me creo esa frase hecha hoy, Claro, de es que verdad. que los últimos 70 años de la decadencia argentina se deben es al cierto, peronismo. eso. Macana, eso no es cierto, porque en esos 70 años hubo gobiernos. Sí, Gobiernos los dictatoriales, militares nos militares. fundieron este país. Claro. Nos refundieron. Claro. Isabel Perón yo dejó, rescato Y acá que dice que Perón- Isabel Perón aquí no reivindico para nada, ¿Y quién es? dejó una deuda total del país de 4.000 millones de dólares. ¿Quién? Cuando Isabel Perón, Ah, sí. que les repito, no la reivindico No, para ya lo nada. creo, ya lo creo. Pero dejó una deuda de 4.000 millones de dólares. Cuando se fue el gobierno militar, después de Martínez Llull, 200.000. no, era 46 mil, no, 46, casi. Y 10 veces más. ¿Ah? 10 veces más. Sí, más de 10 veces más. Y esa era la Y bicicleta 30.000 financiera. desaparecidos y Sí, todas las claro, cosas que claro. pasaron. Sí, Y hoy Y empezamos terminado con discutiendo. la industrialización del país, que ese Claro. fue el mérito de Perón. Hoy nos echamos la culpa a Y- nosotros. Y había industria en el país, pero Perón, yo lo rescato a través de un libro de Félix Luna, Ah, sí. que se llama El 45. Yo dejé de ser antiperonista porque yo tenía una formación familiar antiperonista. Dejé de ser antiperonista cuando leí el libro de Félix Luna porque era radical y entonces me generaba mayor confianza. Era el 25 aniversario del 17 de octubre. Y leí ese libro y el 17 de octubre de 1970 se celebró en la CGT de Córdoba y yo fui y asistí personalmente. ¿Y quién reivindicó al peronismo en la distribución del ingreso? Porque esto es de lo que se trata. Hablan de que teníamos el ingreso per cápita más alto del mundo en los años 20, 25. Pero per cápita, ¿quién es per cápita? Eso es una ficción. ¿Ah? Había una minoría que tenía Todo. todos los per cápita de los que no tenían nada. ¿Ah? Y estuve yo ahí
y lo digo con orgullo sin ser peronista, estuve acompañando la reivindicación del 17 de octubre, que fue obra de Eva Perón y de Cipriano Reyes, el fundador del Partido Laborista. ¿Y qué hizo Perón cuando ganó las elecciones? Lo disolvió el Partido Laborista y creó el Partido Peronista. Así que tiene sus luces y sus sombras el peronismo. Marcelo, en el proceso Pero no es político- el causante de los males de este país. El causante de estos males es la propia sociedad. ¿Ah? Los empresarios argentinos, Anomia, decía Alfonsín. anomia. No hay reglas de juego. Marcelo, ¿se puede decir que a partir de estos 36 años que gobernó el peronismo de Salta, hubo una línea de conducción de progreso, hubo una línea de conducción de mejora de la calidad de vida de la sociedad, la Salta que vos viste en el 70 y esta Salta después de 40 años? Mira, yo primero que todo quiero destacar algo que tenemos que recuperarlo como ejemplo. Cuando Santiago fue presidente de la Cámara de Diputados, él lideró una política que es la que tenemos que recuperar en la Argentina, que es no la guerra, sino el diálogo. Y el Congreso, que en este caso es la Cámara de Diputados de la provincia, convertido en la mesa del diálogo, donde las distintas posiciones trataban de buscar puntos comunes que apoyar. Esto fue una cosa extraordinaria que hay que reivindicarlo, porque hoy vivimos en un estado de guerra permanente y esto no es bueno para la sociedad. La famosa hay que buscar. O si no, una anomia, o sea, son todos, Claro, todos levantan la mano ahora mismo. En pleno gobierno militar, en esa mesa multipartidaria, vino un par de veces Alfonsín, ¿no? Y Alfonsín me acuerdo que me dijo, no, mire, dice, el gran drama de la Argentina es la anomia. Y digo, ¿y doctor, qué es la anomia? Le digo, ¿no? No, la anomia dice la falta de reglas. Todo el mundo cree que las obligaciones son de los demás y no de uno. Dice, no, era una cosa increíble, Alfonsín. Yo lo revendí. Realmente a mí me tocó vivir esta experiencia, ¿no? Hacer lo que no quiero dejar de comentar. En el 2001, yo era senador nacional, y era presidente de la Cámara de Ramón Puerta y yo era el vicepresidente. Cuando se armó la crisis de 2001, Ramón Puerta se desapareció en acción y quedé a cargo de todo el lío yo, ¿no? Los de la Rúa y Dualde, Alfonsín, yo me acuerdo, estamos yendo, no me acuerdo si yo iba con Puerta o con Gioja, estamos yendo a una reunión con todos los gobernadores, donde el peronismo quería darle el apoyo a De la Rúa para que se sostenga el gobierno. Cuando estamos yendo en el auto, de golpe suena el teléfono, creo que era Puerta, que atiende el teléfono, que no era el celular, sino esos aparatos que iban en el auto, atiende el teléfono y dice, no, ¿cómo va a ser eso? Dice, ¿no? Entonces, después corta, me dice, Marcelo, dice, no voy a decir la mala palabra, pero este idiota quiere renunciar, ¿te das cuenta? Así que vos volvete y hacete cargo de este lío, yo me voy a la reunión de gobernadores. Así que me mandaron de vuelta al aeropuerto, no fui a esta reunión, y encontré esta de pelote que era el gobierno en este momento. Bueno, en medio de esta crisis, ¿no? Siempre destaco esto, ¿no? Esta historia. Pudimos salir de la crisis gracias a dos cosas, ¿no? La humildad de Dualde, cuando asume de darse cuenta que él solo no podía llevar esto adelante, y la grandeza del liderazgo de Alfonsín, que hoy no hay otro líder como él, que realmente juntó a toda la oposición a apoyar. Había radicales que lo criticaban a Alfonsín y decían, ¿cómo le va a hacer el juego al peronismo? No. Yo estuve en las reuniones de Dualde con Alfonsín, yo estuve en esas reuniones, ¿no? Donde Dualde le pidió la colaboración, donde Alfonsín dijo que él lo iba a acompañar, y lo acompañó a Alfonsín a la reunión con todos los sectores de la oposición, y cuando le quisieron criticar a Alfonsín dijo, déjense de jorobar, dice, ¿no? Acá es el país el que se nos está cayendo, acá lo que hay que hacer es apoyar para que salgamos adelante. Es la Argentina lo que nos está pidiendo ahí. Y fue gracias a eso pudimos iniciar un periodo que quien podrá decir lo que quiera, pero es un buen administrador, que tuvimos varios años de estabilidad, sin inflación, con una Argentina en crecimiento. Cuando se va Néstor Kirchner había superávit fiscal y superávit comercial, había todo el periodo y siempre repito, gracias a que Alfonsín puso el hombro y permitió, estaba Bergoglio en ese momento de cardenal acá, el actual papa. Y que la soja valía $600. Okay, bueno, también. Viento de cola, le decían. Sí, bueno, pero eso, eso fue lo que permitió el error de después subir el gasto público en la barbaridad. Claro. Estaba muy controlado hasta muy bien, Marcelo, todo el periodo. Muy bien. Sí. Así que... Bueno,
pero pongámonos de acuerdo que el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina, a mí me parece que la gran debacle económica, macro y microeconómica es con Macri. Digamos, habiendo ganado Macri, destroza este país, corta todo diálogo con toda esta posibilidad que viene diciendo Marcelo, Posada. Digamos, yo entiendo que la única manera para mí la grieta no es solamente sentarse a discutir, o sea, vos te tenés que sentar a conversar con todo y seguramente que en 4 o 5 puntos te va a poner de acuerdo. Ahora, vos lo ves que no se quieren sentar, es porque algo está pasando, o sea, porque hay negocios en la grieta. Todo el mundo, hay periodistas que se hacen más ricos, políticos que se hacen más ricos, políticos que se hacen más populares, enfermos como Milei que aparecen. Bueno, entonces yo digo que me parece que hay que sentarse a discutir y decir, reconocer algunas cosas, porque si no son todas meras acusaciones. Más allá, después de los 45.000 millones de dólares que debemos al fondo, bueno, la Argentina está en esta situación. Y por más que haya crecimiento y todo, mientras haya inflación es lo peor que puede sufrir la gente. Hoy en día vos te vas hoy a un almacén y algo que te costó 10 pesos antes, bueno, cuesta 100 ahora o 50 o 70. Y no, digamos, nosotros que hemos venido de una época inflacionaria, la de Alfonsín, sí, o la de Menem, claro. No, era una cosa terrible, o sea que yo realmente no sabés qué va a hacer con la plata, si va a ir a comprarte cosas y a atesorar mercadería en tu casa. Bueno, el mejor consejo que te dan todos los economistas. No hay una salida económica, hay una salida política, y esa salida política es la discusión política desde la política. Y por eso, ahí repito es la política. Ese ejemplo del 2001, ¿no? Esto que hicieron Dualde y Alfonsín, de sentarse a dialogar, de ponerse de acuerdo en un proyecto mínimo de manejar la economía en este momento, es lo que nos permitió salir de la crisis. Y es imprescindible recuperar ese diálogo para que salgamos de esta crisis profunda que estamos viviendo ahora. ¿No será que nosotros ya, que hoy lo que están decidiendo son los dueños de la Argentina, que son los grandes empresarios prebendarios en este país, sí, y los sectores de la política no estamos decidiendo mucho, me parece? Eso. Señores, la síntesis de la democracia es más democracia. Y la síntesis de la democracia es el diálogo. Y la síntesis del diálogo es la unión de los argentinos. Esta es la mesa de la democracia con Marcelo López Aria, con Manuel Santiago Godoy, con Carlos Posada, de estos 40 años que estamos viviendo y ojalá, como dijo Alfonsín, tengamos democracia por 100 años. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vos. No, gracias. Realmente, muchas gracias, Marcelo. Muy interesante. Y es muy y este diálogo que estamos teniendo acá, por Dios, que se haga, que florezca en todo el país. Totalmente. ¿No? Ojalá. Celebramos que sea así. Muchas gracias. Sí.